Bien, Venezuela. Vamos a ver primero lo del aeropuerto. Se me mezclaron los papeles, ¿eh? Acá lo tengo. Acá está. En principio, lo que decíamos que queríamos agradecerle a los técnicos del canal, el hecho de haber estado varios días laburando para reconstruir la película que habían borrado. Como yo te decía, una cámara graba y eso queda en la memoria del disco. Cuando lo borran de la memoria igual queda, como si fuera una huella, ¿no? Y esa huella se mantiene mientras vos no le grabes nada encima. Como nosotros no grabamos nada, después que nos volvieron las cámaras borradas, esa huella se mantuvo y a partir de eso los técnicos pudieron reconstruir las imágenes. ¿Las tenés ahí? Aeropuerto de Caracas. ¿Hay algo que contar en off? No, directamente se explica, ¿no? Bueno, veámoslo. Dedicado a todos los hijos de puta que dijeron que esto que vas a ver no existió. Mirá, esta es la primera imagen que recuperamos de nuestra llegada al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Este tipo que ves ahí, tan discreto, resultó ser un agente del Servicio de Inteligencia venezolano, del SEBIN. Ahí ves que estamos bajando el equipaje de la combi que nos llevó. Y alrededor nuestro hay otros agentes esperando para actuar. El auto azul, estacionado justo atrás de la combi, es un auto de los servicios. Esto deberían siguiendo de hoy. Este auto azul, con este muñeco acá. Sí, ese lo tengo. Le agradezco que apague la cámara, por favor. ¿Por? Que le agradezco que apague la cámara. ¿Por qué? Porque sí. Fíjate que el auto azul que nos siguió desde el hotel hasta el aeropuerto no tiene patente identificatoria. Ah, ahora sí. La siguiente escena que pudimos recuperar es de unos segundos más tarde. Ahí estamos todos los integrantes del programa, interceptados por varios agentes del SEBIN. Mira, estamos ya adentro del hall del aeropuerto. No, tranquilo. Tranquilo. Pero entonces vamos a empezar de primero. Preséntese. Dame tu pasaporte. ¿Qué se llama allá abajo, por favor? Me van a tener que llevar a la puerta porque no voy a ir caminando. Ya están avisados igual en la embajada. ¿Lo está grabando ya? Para. No, sí. Le voy a quitar la cámara. Y ahí nos quieren sacar los celulares y las cámaras. ¿Estás llamando? El celular para llamar, porque yo no tengo teléfono. Ese es el momento en el que finalmente logro comunicarme con Chepi, con el embajador argentino en Caracas, para informarle lo que estaba pasando. Mira, se alcanza a escuchar la primera parte del llamado. Señora. Hubo algunos empujones y algunos manotazos y después nos intimaron a todos a acompañarlos al segundo subsuelo del aeropuerto, al llamado sótano del SEBIN. Esto que ves son las últimas imágenes que pudimos grabar antes de que nos retuvieran 2 horas en una oficina y nos sacaran todos los equipos electrónicos. Bien. Es poco lo que se reconstruyó, pero es algo. Me parece que está claro lo que pasó. Y yo quiero que lo volvamos a pasar. Ponelo, Barros, de vuelta, porque quiero que vuelvas a ver esto pensando todas las boludeces que el aparato de propaganda del gobierno dijo. ¿A vos esto te parece un trámite normal de averiguación de antecedentes? ¿Te parece que los tipos estaban respetando nuestro laburo como periodistas?
Uno de los argumentos que se dijeron desde el gobierno es: había 15.000 periodistas y solo tuvo problemas la nata. Primero, no fuimos los únicos de Argentina. La gente de M de Sol también tuvo problemas y también le borraron material. M de Sol es MDZOL, es una web de Mendoza. Pero más allá de eso, y también cientos de periodistas han tenido problemas en Venezuela, no es que de golpe se volvieron locos y nos atacaron a nosotros. Ahora, si vos sos de 678 y le vas a preguntar a Chávez: ¿qué tal, comandante, está nublado? Y lo más probable es que no te pase nada en el aeropuerto. Lindo día, ¿no, comandante? Bueno, y sí, probablemente nadie te diga nada. Ahora, claro, si vos das información y te detuvieron antes y decís: mirá, me parece que avisaron de Argentina, tengo este papel de los servicios de inteligencia de Venezuela, y lo mostrás por la televisión, y los tipos deben querer saber de dónde carajo. Eso, insisto, no lo borraron. ¿Por qué no lo borraron? Porque estaba en los mails. Lo que ellos querían saber era quién lo había mandado, y nosotros dijimos que la fuente era anónima y no la íbamos a mandar al frente. Dicen que yo provoqué. Tuvimos la suerte que Carlos Torres, jefe de cámara del canal, tipo increíble que está laburando con nosotros desde que el ciclo empezó, maestro absoluto, siempre que alguien nos sigue en las provincias, como nos pasó en Tucumán, nos pasó en Formosa, Carlos se da cuenta. Yo no sé cómo carajo hace, pero se da cuenta. En algún momento dice: el auto aquel, no sé qué, y miramos y es el auto aquel. Bueno, había pasado lo siguiente: estábamos en el hotel antes de salir, yo había adelantado el pasaje un día, o sea que nadie sabía que yo me volvía un día antes. De hecho, yo en la radio había dicho que volvía el día posterior. Y vienen dos tipos de civil al hotel a preguntar por mí. Cuando en el hotel no le dan información, porque estuvieron bien, no tenían por qué, los tipos dicen: somos parte de una custodia que él pidió. Yo no había pedido ninguna custodia de nada, no ando con custodia. Y ahí pensamos: estos tipos nos quieren apretar. No sabíamos quiénes eran, tampoco sabíamos si eran del SEBIN, porque podía ser cualquiera. Hasta ese momento no habíamos pensado que podía ser del SEBIN. El camino al aeropuerto de Venezuela es un camino de mierda, porque es entre la montaña, muy largo, muy con obras, es un camino fácil que te puedan interrumpir. Y entonces tuvimos la suerte de estar mirando si alguien nos seguía o no nos seguía. Por eso Carlos, cuando llegamos al aeropuerto y se lo escucha, lo vas a escuchar ahora de vuelta, al comienzo del tape, dice: estos tipos los estaban siguiendo. Porque él ya vio el auto que nos cruzaron después. Ahora, por favor, a todos los que hablaron de más, díganme si esto es un trámite normal de migraciones o si es una averiguación de antecedentes. Volvelo a ver, por favor. Mirá, esta es la primera imagen que recuperamos de nuestra llegada al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Este tipo que ves ahí, tan discreto, resultó ser un agente del Servicio de Inteligencia venezolano, del SEBIN. Ahí ves que estamos bajando el equipaje de la combi que nos llevó. Y alrededor nuestro hay otros agentes esperando para actuar. El auto azul, justo atrás de la combi, es un auto de los servicios. Este auto azul, con este muñeco acá. Sí, ese lo tengo. Le agradezco que apague la cámara, por favor. ¿Cómo? Que le agradezco que apague la cámara. ¿Por qué? Porque sí. Fíjate que el auto azul que nos siguió desde el hotel hasta el aeropuerto no tiene patente identificatoria. Ah, ahora sí. La siguiente escena que pudimos recuperar es de unos segundos más tarde. Ahí estamos todos los integrantes del programa, interceptados por varios agentes del SEBIN. Mira, estamos ya adentro del hall del aeropuerto. No, tranquilo. Tranquilo. Pero entonces vamos a empezar de primero. Preséntese. Dame tu pasaporte. Ya están avisados igual en la embajada. ¿Lo está grabando? Para. No, sí. Le voy a quitar la cámara. Y ahí nos quieren sacar los celulares y las cámaras. ¿Estás llamando? El celular para llamar, porque yo no tengo teléfono. Ese es el momento en el que finalmente logro comunicarme con Chepi, con el embajador argentino en Caracas, para informarle lo que estaba pasando.
Mira, se alcanza a escuchar la primera parte del llamado. Señora. Hubo algunos empujones y algunos manotazos y después nos intimaron a todos a acompañarlos al segundo subsuelo del aeropuerto, al llamado sótano del SEBIN. Esto que ves son las últimas imágenes que pudimos grabar antes de que nos retuvieran 2 horas en una oficina y nos sacaran todos los equipos electrónicos. Bien, lo que veías ahí, cuando Carlos todavía tenía la cámara así para que no se viera que estaba filmando, que no se viera el tal y la lucecita, y los escalones daban a una oficina sin identificación. Esa oficina daba a otra, la segunda oficina. En esa segunda oficina a mí me separan, porque yo era el jefe, y me interrogan primero a mí, después a Wiñaski, que era quien había recibido el mail con la información interna de ellos. Y estuvimos así 2 horas. Lo interesante del asunto es que mucha gente se enteró de esto, gracias a Dios. Por un lado, todos los veedores que habían llegado desde Argentina, que eran varios legisladores, estaba Gabriela Michetti, Aguat, Pinedo, bueno, 2 o 3 más, me estoy olvidando algunos nombres ahora de quienes estaban en el lugar. Patricia Bullrich estaba en una reunión política en otro lugar y pudo hablar estuvo realmente muy bien, pudo hablar con Chepi. Lo conminó a que hiciera algo. Chepi habló con el canciller venezolano. Bueno, se empezó a agrandar la historia. Lo último que yo hago ahí, antes de que me saquen el teléfono, es mandarle a Carlos Delía, gerente de noticias de acá, un mensaje de texto que decía: estamos los 6 detenidos abajo en el subsuelo del aeropuerto. ¡Pac! Hago esto y me sacan el teléfono. A partir de ahí nos borran todo, etcétera. Paran el avión. Tampoco es de rutina parar un avión, ¿no? Bajábamos en LAN. Y mantienen a todo el mundo en vilo hasta que finalmente nos sacan a las 2 horas y media, 2 horas, una cosa así. Bueno, esta fue la historia. Chepi. Bien, Chepi es una larga historia de Chepi, te la vamos a contar ahora. Estuvo en 678 Chepi, ¿no? O sea, lo sacaron al aire, diciendo que era todo mentira y qué sé yo. Cagada, ¿no? Podría haber pensado que a lo mejor recuperábamos la película. Bueno, mala leche, Chepi. Ahí tenés el take. Periodista Canalla denuncia que le borraron la información de los computadores y retuvieron información material, teléfonos y computadores. Bueno, con eso volví a llamar al ministro del Interior. Rápidamente me dijo que no era así, pero que me pusiera en contacto, que me iba a llamar directamente el jefe del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Hablé con el general a cargo de ese servicio y me planteó que en realidad no había habido ninguna extracción de material, ni se había sacado o borrado material de ningún lado, ni de celulares ni de computadoras. Me dijo también que había habido una especie de provocación en la salida de este grupo, mostrando una carpeta... ¿Por parte de quién? Por parte de periodistas de La Nata, mostrando una carpeta del servicio de inteligencia muy visible. Eso el personal de la salida lo retiene para consultarlo por qué tenía esa carpeta del servicio de inteligencia. Digo, es como entrar o salir de Estados Unidos con una carpeta de la CIA en la mano. Me parece que, desde ese lugar se hace este procedimiento de rutina, porque en ningún momento estuvo detenido. Está bueno verlo después de lo que pasó en realidad, ¿no? Porque lo loco de esto es que él sabía lo que pasó, es obvio. Él sabía lo que pasó. O sea, yo pago impuestos como un pelotudo para que este hijo de puta diga esto. Es realmente increíble. Es realmente increíble, me enoja mucho.
Bueno, este es Carlos Chepi, es embajador en Venezuela. Da un poquito de vergüenza, ¿no? Es el hombre que hizo de vocero de los servicios de inteligencia venezolanos. No entiendo de qué carpeta habla Chepi. ¿Ustedes me vieron ahí en el tape con tenía alguna carpeta en la mano? Insisto, nos siguieron del hotel, un auto de identificación, nos estaban esperando en la entrada del aeropuerto. Y minutos después, porque esto es apenas salimos al ratito, en la televisión pública, que también garpo como un boludo, para que se cague en mí, que en la televisión pública este tipo dice esta pelotudez. Bueno, si quieres saber quién es Chepi, te vamos a contar la historia de Chepi. Mirá, a ver. A todos, reitero, muy buenas tardes. Este es nuestro embajador en Venezuela, un ingeniero agrónomo de Mar del Plata que antes de aterrizar en Caracas fue presidente del Instituto de Tecnología Agropecuaria y después secretario de Agricultura de la Nación. El Néstor y Cristina lo premian con el INTA de entrada en julio de 2003. Desde su cargo en el INTA, Chepi viajó infinidad de veces a Venezuela. Tuvo una activa participación en la redacción de los acuerdos de cooperación tecnológica y agrícola con el gobierno de Chávez. ¿Qué potencial tan grande tenemos nosotros? ¿Cuántos millones de hectáreas tenemos? Aquí nosotros tenemos, Chepi, cerca de 20 millones de hectáreas. 30 millones de hectáreas disponibles ahí. Chávez quería desarrollar la lechería en Venezuela, entonces necesitaba genética bovina, buenas vacas lecheras para multiplicar el rebaño en Venezuela y que explote de leche. Nada de esto sucedió, pero fueron dos grandes líneas de negocio: maquinaria agrícola por muchos millones de dólares y vaquillón. Así en los dos participó el INTA y en los dos participó Carlos Chepi como contraparte argentina de los convenios. Y también tenemos pendiente la construcción de las barcazas allá en donde estuvimos con Cristina, ¿cómo se llama? En el astillero... Sí, al lado en las afueras de Buenos Aires. Sí, ahí al lado. Chepi, del 2005 en adelante, cumple una función, que es la función de vínculo con los negocios con Venezuela. Y es una pieza clave de los negocios que se promueven del área de Julio de Vido, con Venezuela, llegando inclusive a ser parte activa de un cargamento de vacas de tambo, que fracasaron, que no dieron un litro de leche, y de todos los negocios de maquinaria y de más hierba que se hacen con Venezuela. Pero no solo es una fábrica de tractores, es una fábrica, un complejo gran nacional, donde empresas argentinas... Buena parte de los acuerdos bilaterales terminaron en un escándalo y en la denuncia de la llamada Embajada Paralela, una especie de unidad de negocios argentina manejada por Julio de Vido en Caracas. Por entonces salieron a relucir negocios entre Argentina y Venezuela que eran intermediados por una empresa fantasma, a la que había que pagarle un 15% de comisión. Aparece con toda plenitud en el año, hace algunos años atrás, cuando el ex embajador en Venezuela plantea que hay empresarios que le han denunciado coimas en el tema de maquinarias agrícolas. Y aparecía el nombre de algunas intermediarias que cobraban un porcentaje importante, un 15%, por producir la mediación entre dos estados. Evidentemente, ese 15% es una gran nebulosa, que bueno, evidentemente que la investigación judicial sigue en marcha, que en algún momento se tendrá que determinar si realmente era un servicio que se pagaba o se estaba pagando o encubriendo algún otro negocio. Chepi intervino como presidente del INTA en buena parte de las negociaciones de los acuerdos bilaterales cuestionados. Él firma como el INTA, él era de alguna manera quien participaba suscribiendo el convenio, porque él era quien estaba a cargo de la capacitación que se le iba a dar a los venezolanos. El rumor que daba vuelta es aquello de que eran como el celular, si no le ponías el 15 no funcionaba. Y nace una empresa nueva, una empresa... es la fusión, una empresa mixta, pudiéramos decir. En total, según algunos cálculos, son 43 millones de dólares lo que se pagaron de comisiones por ese negocio, que fue un negocio importante para la industria de maquinaria agrícola, porque muchas empresas que no exportaban empezaron a exportar maquinaria a Venezuela, y no sé si tan importante para Venezuela, porque mucha de esa maquinaria agrícola argentina tuvo problemas de adaptación, hoy derrumbada en algún galpón, no sirvió no formó la agricultura venezolana como nos vendían. Con la presencia de la presidenta para inaugurar en la posta de Hornillos un muy buen
lugar para seguir haciendo investigación exclusivamente para este sector. En 2008, Chepi pasó a ocupar la Secretaría de Agricultura en plena crisis con el campo. En esta ciudad nunca se pensó en grande. Tenemos que cambiar la mentalidad. Los marplatenses no merecemos algo mejor. Esta vez pude elegir a alguien que esté mucho más preparado. El año pasado intentó suerte como candidato a intendente por los K en Mar del Plata. Para poder recibirse ingeniero, el hombre trabajó de tachero, ¿me entendés? Conoce la ciudad. Y a pesar del apoyo de todo el aparato, salió segundo. Este tiene línea directa con la nación en serio, no tiene que ir a golpear la puerta. Mar del Plata merece mucho más. Carlos Chepi. Chepi al ser un soldado de vida, le va a garantizar que algunas cosas no se investiguen, porque hay casos sospechosos, convenios sospechosos que se han firmado hasta en diciembre de 2011, o bueno, una continuidad de los negocios que hoy son prósperos con algunos grupos empresarios amigos del poder. Bueno, Carlos Chepi es un gran compañero, es un kirchnerista de ley, él esté donde esté, siempre va a defender todo, pone siempre lo colectivo por sobre lo personal y para mí es un orgullo haber caminado y caminar al lado de Carlos. Él insistía mucho en el tema aquel del mito. Tú eres un mito, porque se hablaba mucho, Chepi, del mito Chávez. Y a mí hasta me molestaba la palabrita esa, la bendita palabra mito. El 6 de enero de este año, sin tener ningún antecedente en el mundo diplomático, volvió a Caracas, que tanto conoce, como flamante embajador argentino en la tierra bolivariana. Ahí lo tenías a Chepi, que era tachero. Tendría que haber seguido siendo tachero, Chepi, en realidad. Nuestro embajador chavista en Venezuela. Luciana Geuna. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Muy bien. Estábamos hablando en serio hoy, qué necesidad, ¿no? No, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Está bien. Agradecí que luego que te muestres entero. Un paneo sobre... Bueno, dale, sí, perdón. Vamos a hablar de Carlos Chepi y vamos a hablar específicamente de su rol en lo que recién explicábamos en el informe, que es la embajada paralela. ¿Qué es esto? De alguna manera la embajada que se conformó desde el Ministerio de Planificación, es decir, los negocios bilaterales con Venezuela se manejaban directamente desde el Ministerio de Planificación. ¿Negocios entre comillas? Negocios. Yo no sé por qué vi comillas. Carlos Chepi en parte... Bueno, ahora vamos a hablar de una de las personas que se encargó de los negocios con comillas, que es Claudio Uberti, y vamos a hablar también de su vínculo. Tiene mayúscula, no tiene comillas. Bueno, pero vamos a ver que Chepi también lo conocía muy de cerca, Uberti, eso es lo que vamos a ver ahora, pero vamos a empezar Uberti hay una foto con una canilla en la mano, pues se afanó hasta las canillas. Recordemos a la gente quién es Uberti, es el famoso, digamos, era el famoso embajador paralelo, de verdad, era un funcionario que se encargaba de los peajes, sin chiste, estaba a cargo de los peajes, pero en realidad... Y se lo tomó en serio. Trabajaba yendo y viniendo a Venezuela con estos negocios bilaterales y fue el que finalmente apareció en un avión privado viniendo justamente de Caracas con Guido Alejandro Antonini Wilson y $800.000 en una valija. ¿Qué es lo que muestra un poco qué es el conocimiento de Chepi sobre cada una de las cosas que pasaban en Venezuela? Los cables reservados que mandaba la embajadora Alicia Castro. Estos son cables diplomáticos que están en un expediente judicial, digo, para que no nos acusen de espionaje. Vamos a ver el primero. Este es un cable reservado de Alicia Castro que lo que muestra es una visita. Esto va son las copias a distintas áreas de Carlos Cancillería. Chepi cuando era presidente del INTA. Exactamente. Esto es para que empecemos a mostrar cómo Chepi viajaba. La planilla de migraciones de Chepi muestra con qué, digamos, que viajaba muchísimo a Venezuela. Digamos, de hecho, ahora ya directamente vive allá. Pero con su cargo en el INTA él viajaba porque se encargaba específicamente de estos negocios. Acá es una visita directamente de él, en donde lo que hace la embajadora Castro es informar a la Cancillería qué fue a hacer, que esta es otra cosa muy característica, que es la Cancillería se enteraba por Castro, pero no se enteraba por Cancillería misma, digamos. Los tipos viajaban, pero no sabían con anterioridad. Exactamente. Ahí vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, que es el segundo caso, que es un viaje de Debido. Debido va con Claudio Uberti, con Fulvio Madaro. ¿Te acuerdas de Fulvio Madaro, que era el... Madaro era el Descansca. El Descansca, exactamente. Ezequiel Espinosa de Narza y Carlos Chepi, que también está en la comitiva y en casi todas las comitivas. Ahí estaban todos del juntos. Ministerio de Planificación y Madaro. Exactamente. Ponían un camión de culata en el avión y se Escochimarro, que ahora es el vocero de la presidenta. Fíjate que está Escochimarro, que ahora es el vocero de la presidenta. Y un tercer caso que vamos a mostrar es otro viaje de Chepi. Estos son todos viajes específicos de Chepi para motivos bilaterales, de negocios agrícolas y lo que quieras, pero todos tenían que ver con envíos del Ministerio de Planificación y él participaba de todas las comitivas de planificación y así lo hizo siempre. De hecho, ahí vimos el tercer ejemplo. Hay un
Este es un viaje con Obey, del gobernador de Santa Fe. Ajá. Chepi, por eso, iba directamente como un enviado del gobierno argentino a Venezuela. Hay cables, tenemos un montón, son muchísimos, estaríamos hasta mañana, pero hay cables donde directamente Alicia Castro dice que se entera por funcionarios de Venezuela que Chepi viajó para allá. Y que se entera de qué hablaron en el informe a Cancillería por los funcionarios de Venezuela. Pues sí que es lógico que no me defendió. Yo digo que está ahí hace mucho tiempo, los conoce mucho más a ellos que a vos. Eso no tiene Me parece que no es así. tengo duda. De hecho, si hay cosa que está clara, es que Chepi, de alguna manera, el premio a su trabajo fue este. Un último dato, en la causa judicial están las agendas de Uberti, con quién se reunió Uberti, quién es uno de los visitantes más frecuentes de la agenda Uberti, Carlos Chepi. Uberti el de la valija. Uberti es el de la valija, el que nadie puede negar que si hay negocios oscuros con Venezuela, los llevaba adelante Claudio Uberti. Bueno, ¿quién era uno de sus visitantes frecuentes en la oficina? Chepi. Carlos Chepi. Un saludo a Chepi. Acordate, estás en Venezuela, Chepi al 2020 y el hombre llega y te salva de lo que sea. A ver, ya que estamos mostrando expedientes secretos, hagamos un poco de periodismo. Vamos a mostrarte parte de lo que trajimos de Venezuela. Esta noticia de la que vas a enterarte ahora va a tener mucha repercusión internacional y te puede interesar por dos cosas. Primero, por lo que significa en sí, porque habla de Venezuela. Pero ¿sabes por qué también quiero que te intereses en esto? Por Argentina, no solo por Venezuela. Quiero que te intereses en lo que vamos a contar por Argentina. Porque después de aquel programa Recuerdo del Futuro, los paralelos son demasiados. A ver, hay información concreta de los servicios de inteligencia bolivarianos que vigilan al candidato opositor, a la familia del candidato opositor, a la gente que le da plata para la campaña, a periodistas, a estudiantes y a empresarios. Empecemos por el primero, un periodista de Univisión. Univisión la conoce, una de las cadenas hispanas más importantes. Ahí tenés el documento secreto del SEBIN. El periodista es Jorge Gilberto Ramos Ábalos. Y ahí lo tenés al periodista de Univisión hablando, así lo conoces, a ver. Hoy iniciamos un nuevo segmento en que vemos lo que nos dijeron los políticos en el pasado para ver si han cumplido sus promesas, y encontramos esta entrevista de 1998 en que Chávez miente por lo menos 3 veces. Como verán, lo que dijo en ese momento ya no lo cumplió cuando llegó a la presidencia. Dijo, por ejemplo, que no nacionalizaría empresas y las nacionalizó. Dijo que no tomaría el control de los medios de comunicación y lo hizo. Y hasta le llamó dictador a Fidel Castro. Ahí está la entrevista. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. Y estas son algunas de las mentiras de Hugo Chávez. Dijo que entregaría el poder en 5 años, ya lleva 3. Y con esto nos vamos. Recuerde que pueden ver nuestras entrevistas y videos en univisionnoticias.com. Raro verlo a Chávez jovencito, ¿no? Viste, decía que no iba a nacionalizar nada. Un encanto Chávez. Bueno, al periodista seguro lo tienen de cara, ¿no? Es un tipo conocido, si ves el cable y eso. En Estados Unidos es muy conocido, periodista de Univisión. Mira, sigamos viendo el expediente de los servicios de inteligencia de Venezuela. Fíjate que hay un detalle que dice, se requiere de inmediato informar la llegada del ciudadano. Le hicieron lo mismo que a nosotros, digamos. De nacionalidad mexicana, Jorge Gilberto Ramos Ábalos, conductor del noticiero de Univisión. Bueno, se ve por ahí el documento en general, foto de la persona. Tenemos, ahí está, ¿ves? La foto de Ramos Ábalos, el título de secreto. ¿De dónde sale todo esto? Esto sale del propio SEBIN. Esto es lo que a los tipos les calentaba cuando querían que dijéramos la fuente. Es obvio que ellos tienen divisiones internas y algunas de esas divisiones internas hicieron que esto se conociera para el periodismo. Esto es igual de grave. Movilidad de Capriles, movilidad del candidato. Ahí tenés otro expediente del Servicio de Inteligencia venezolano. Está la fecha, bueno, la estética es la misma. Respuesta a requerimiento tal, referente a aeronaves y vehículos, donde se traslada Enrique Capriles Radonsky. Y dice, el referido ciudadano, habla de Radonsky, arribó a la jurisdicción a bordo de tal vehículo, tal aeronave, qué sé yo. A ver,
¿Se entiende, no? Están haciendo inteligencia interna con recursos del Estado para los opositores, o sea, es una cosa absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Hay una tercera placa, financistas de Capriles. Ahí tenés un plano general del documento, está también quién lo pide, el entorno político, círculo de amistades, asesores y posibles financistas de las actividades de Capriles Radonsky en la jurisdicción de ese lugar. Y hablan de gente de todo tipo, ¿no? Empresarios chicos, medianos, uno Jacinto Vieras, el portugués, propietario de una venta de víveres, Vladimir Linares, Ulises Pérez, etcétera. Y dice, se mantienen activados los mecanismos de contrainteligencia para informar a la superioridad, bla, bla, bla. Placa 4. Esto es algo que conocemos bien en Argentina. Allá lo llaman ploteo, pero acá le dicen pinchado. Ploteo de teléfonos. Tenemos cientos de estas listas, pero no tiene sentido darlas todas porque vamos a mostrarte solamente algunas. Hay 5 nombres resaltados. Mira, hay uno que se llama Alfredo Coronil, lo estás viendo ahora, es un intelectual, es un poeta. Se ve que los servicios nacionales están preocupados por la poesía. Y un poeta opositor. Alejandro Plas es el fundador de una ONG que se llama Sumate, un tipo del tercer sector. Digo, no están investigando a guerrilleros, no están investigando a opositores, estudiantes, etcétera. Eric Rosso, hablando de estudiantes, Eric Rosso es del movimiento estudiantil. Armando Briquet, que es quien sigue, es una persona importante porque es el jefe de campaña, es la mano derecha de Capriles. Es como el operador de Capriles. Y este también es importante porque fue alcalde de Caracas, o sea, se llama Antonio Ledesma. Esta noticia que estamos difundiendo fue dada en Londres hace un par de horas por el Guardian, que es uno de los periódicos más importantes de Inglaterra, y va a ser dada mañana en Brasil por la Folha de Sao Paulo y por Clarín acá. Sí, y me imagino que, bueno, en el mundo va a tener cierto rebote porque, bueno, en un momento en el que Chávez pide diálogo y habla de amor, está investigando a los opositores, a los estudiantes, etcétera. No parece una idea de democracia demasiado encomiable, ¿no? Por eso te decía que esto a uno le preocupa por Venezuela, porque, qué sé yo, después de todo a uno le preocupa, pero más a uno le preocupa por Argentina, ¿no? Porque, bueno, la figura de Chávez es admirada por Cristina. De hecho, hubo intercambio de telegramas diciendo el triunfo fue de los dos, en los dos casos, ¿no?